En esta mañana, yo quiero que vaya usted a un pasaje muy conocido de la Biblia. ¿Ya sabe cuál es? El Salmo capítulo 23. Amén. Abra su Biblia, yo sé que usted se lo sabe de memoria, pero para no perder la costumbre vamos a leerlo. Y hoy vamos a predicar únicamente del versículo 1. ¿Se lo sabe? ¿Qué dice? El Señor, pastor. Pero ahora su Biblia. Ahora para que se dé cuenta que no es mentiras. Salmo capítulo 23, versículo 1. Solo vamos a hablar de ese versículo hoy. A la voz del 3, ¿cómo dice? 1, 2 y 3. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Amén. Eso va a ser la predicación de hoy. Ese yo creo que junto al Salmo 91 son los capítulos más conocidos de la Biblia, ¿cierto? En muchas casas la Biblia está abierta en el Salmo 91 o en el Salmo 23. Lo usan como pata de conejo, como sábila, no sé, para que le ahuyente las malas energías, y lo tienen abierto allí en muchos lugares. Cuando yo me bauticé, pues aparte del discipulado, el pastor, como tarea para el bautizo, tocaba llegar ese día con el Salmo 23 y el Salmo 91 de memoria. Ese era el requisito para el bautizo en aquel momento. Y de este Salmo 23 se han sacado canciones, ¿cierto? Una canción bonita que dice: el Señor, ¿se acuerdan? Es mi pastor, nada me falta. Decía: junto a aguas de reposo, ¿cierto? ¿Qué me dice? Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. ¿Eso? Por amor de su nombre. Yo no sé cantar, pero tampoco me da pena, ¿sí? Pero una canción muy bonita. Usted ve cuadros, ¿cierto?, que venden en las librerías cristianas con: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Han sacado poemas con este salmo del Señor es mi pastor y nada me faltará. Así que es uno de los salmos, yo creo que más conocido de la Biblia. Y como es más cortico que el 91, es más fácil aprendérselo, ¿cierto? Hoy, como les digo, vamos a predicar únicamente del versículo 1. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Entonces, en esta mañana vamos a tener 3 punticos. Se los voy a anunciar de una vez para que lo sepa. El primer punto va a ser la ubicación del salmo. ¿Por qué este salmo está ahí? ¿Y por qué tiene que ser el 23 y no el 28? Segundo punto es: el Señor es mi pastor. Y el tercero: nada me faltará. Amén. Resulta, vamos al primer punto, la ubicación del salmo. Que el libro de los Salmos es el libro más extenso de la Biblia. ¿Cuántos capítulos tiene? Me defraudaron. ¿Cuántos? 150 capítulos tiene el libro de los Salmos. Y como es un libro tan largo, el libro de los Salmos también está dividido en libros internamente. Quiero que usted en su Biblia vaya al Salmo donde comienza el capítulo 42, por ejemplo. Ahí solo porque se den cuenta. En mi Biblia dice libro segundo, ¿sí? En su Biblia no dice libro segundo, ¿no? Porque el libro de los Salmos internamente está dividido en 5 libros. Desde el 1 al 41 es el primer libro, que todos esos salmos son de David. O sea, los 150 no son de David, hay diferentes autores, pero los primeros 41 todos son de David. El segundo libro es del 42 al 72, el tercer libro del 73, que es el salmo que me encanta, al 89, el cuarto libro del 90 al 106, y el quinto libro va del salmo 107 al salmo 150. Dicen que los que hicieron esa división probablemente querían imitar la división del Pentateuco, ¿no? Que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomios. Ellos querían también tener 5 libros en los Salmos. Es más, Mateo hace lo mismo. Mateo tiene 5 discursos en todo su libro también. Entonces, quizás estos hombres dijeron: vamos a dividir estos salmos también en 5 libros. Y obviamente cuando se escribe la Biblia, no se escribe con capítulos y versículos. No es que Pablo llegó allá, empezó capítulo primero, versículo 1. Oh, amada iglesia de Galacia, versículo 2. No,
La Biblia era una carta completa, no tenía divisiones, ni capítulos, ni versículos. Yo tengo en mi casa una Biblia del Nuevo Testamento que viene así. No tiene ni capítulos, ni versículos. Y aparte de todo, está en orden en que se escribieron los libros, no como la que tenemos. Y sin capítulos ni versículos, que era una carta, sencillamente. La división de los capítulos dice que en el siglo XIII, más o menos, un clérigo que se llamaba Stephen Langton, que era maestro de teología en la universidad, se dio cuenta que era muy difícil buscar así en la Biblia sin capítulos ni versículos. Imagine usted que le digan, busque en Isaías donde dice niño os es nacido, no sé qué, ¿usted qué hace? Complicado, ¿no? Entonces este hombre dice, para facilitar a sus estudiantes y facilitar a la gente, lo que él hace es dividir la Biblia por capítulos. Entonces ahí ya un poco más fácil, ya uno dice, bueno, capítulo 5, 8, y unos siglos más adelante, otro hombre divide ya en versículos. Entonces ya lo que tenemos hoy, usted le dice capítulo 8, versículo 7, usted ya de una. ¿Sí? Ya el que busca, que sabe Biblia, ya busca de una. Y los salmos eran poesías. Los salmos en la Biblia hebrea, que se llama el Tanakh, el Salmo 23 es el Salmo 23 también. ¿Sí? No tenía ninguna ubicación diferente. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Usted dirá, pero eso a mí ¿para qué me importa? ¿No? ¿Para qué me sirve todo eso? ¿No? Porque ¿qué está hablando ahí? ¿No? Porque lo primero que quería mostrarles es la ubicación del salmo, que es muy importante. Ponga atención a esto tan profundo que le voy a decir. Para llegar al Salmo 23, toca pasar primero por el Salmo 22. Profundo, y se va a dar cuenta por qué. Mire, para yo poder llegar al Salmo 23, versículo 1, y poder decir, el Señor es mi pastor y nada me faltará, primero tengo que pasar por el Salmo 22, donde dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí lo entiende? O sea, yo no puedo llegar al Salmo 23 y decir, el Señor es mi pastor y nada me faltará, si en el Salmo 22 no he visto a Cristo en la cruz. Es el salmo profético acerca de Jesús. Muchos quieren para así caminando, Salmo 21, ay, yo no quiero así como mucho con Cristo. Salmo 23 sí, porque ese tiene muchas promesas. Ese es más bonito, ¿no? Pero para llegar al Salmo 23, primero yo tengo que llegar al Salmo 22 y encontrar allí a Cristo en la cruz. Va al Salmo 22. De pronto ni le toque cambiar de hoja, está ahí mismo de pronto. Versículo 1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Versículo 7, todos ven, los que me ven se escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele de él, sálvele puesto que él se complacía. Versículo 16, por ejemplo, porque perros me han rodeado. 17, contar puedo todos mis huesos. 18, repartieron entre mí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suerte. Versículo 20 dice, libra de la espada mi alma. 21, sálvame de la boca del león. El capítulo 22 es el capítulo profético acerca del crecimiento, del sufrimiento de Cristo. En el Salmo 23 vemos cómo es ese pastor que nos cuida, pero en el Salmo 22 vemos al pastor dando su vida por sus ovejas. Por eso es importante que para llegar al 23 primero tengo que llegar al 22. O sea, no está ubicado así por casualidad. Imagínense que fuera primero el Salmo 23 y el Salmo 22 después. Lo que nos está diciendo la Biblia aquí es, si tú quieres que Él sea tu pastor y que tengas todas estas promesas de este salmo, cuando yo voy leyendo la Biblia, primero tengo que encontrar a Cristo en la cruz diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ver el sufrimiento de Cristo allí en esa cruz. Y muchos pueden venir a la iglesia, pero no por Cristo. Vienen porque nada me faltará. ¿Cierto? Vienen porque es cool, porque está de moda, porque en la iglesia hay humo, o luces, o el predicador es bien bonito. Dice mi hermana, no, aquí no pasa. Pero no vienen por Cristo. Vienen por los beneficios del evangelio, pero no quieren encontrarse su vida cara a cara con Cristo.
Muchos vienen por el Salmo 23, pero no vienen por el Salmo 22. Vienen por el 23. Yo quiero beneficios. Yo quiero que nada me falte, que junto a aguas de reposo, ¿cierto? Me pasa y confortará mi alma. Pero cuando le decimos, pero tiene que encontrarse con Cristo en la cruz, dice, no, eso ya no me gusta. Yo quiero que Él me bendiga. Yo quiero que Él me dé. Yo quiero las promesas del 23, sin pasar por el 22. Quiero las promesas, pero no quiero a Cristo. Por eso la ubicación del Salmo. No está ahí por casualidad. O para en el 28 o en el 40. Son esos salmos acerca de Cristo. Le repito, en el 22 vemos al buen pastor muriendo por sus ovejas. Y en el 23 vemos al buen pastor cuidando de sus ovejas. Amén. Ese era el primer punto, la ubicación del salmo. Así que cuando usted lo vaya a leer nuevamente, no llegue directo al 23. Primero vaya al 22 y lo lee y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ver el sufrimiento que tuvo el Señor allí por nosotros. Amén. Segundo punto, eso vamos rápido. El segundo punto es, el Señor es mi pastor. Y aprovecho que está aquí Ana María, presento, y su esposo Alejo. Son amigos. El pastor Oscar, que partió con el Señor, papá de Ana María, me enseñó algo, y por eso saqué esa predicación hace mucho tiempo. Y él decía algo. Para que Él sea tu pastor, primero tiene que ser tu Señor. Una clase me lo dijo. Para que Él sea tu pastor, primero tiene que ser tu Señor. Mire, David no dijo, el pastor es mi Señor. Él primero lo reconoce como mi Señor y dice, Él es mi Señor. Y ahora sí, Él es mi pastor. Y esa palabra, Señor, no es una palabra como la usamos hoy nosotros, ¿no? El señor de los tamales, ¿no? El señor de la panadería, el señor de la esquina, ¿sí? ¿Dónde queda la dirección? ¿Sigue el señor de rojo allá? Por ahí, no. La palabra Señor en la Biblia, en el hebreo, era Adonai. Adonai. Hay un salmista, ¿no? Que usted de pronto lo ha escuchado por ahí, que dice, Adonai, ¿por qué te casaste, Adonai? ¿Sí? ¿Ha escuchado ese salmista? Era Adonai, y en el Nuevo Testamento, en el griego, era Kyrios, que significa algo así como el amo, el jefe, el dueño de todo, el que manda, el que está por encima de todo. Por eso David dice, Él es mi Señor. Y al emperador en los tiempos de Cristo se le llamaba el Señor, al emperador romano. Era considerado un Dios. Entonces los cristianos obviamente sabían que el emperador no era el Señor. Y había un saludo entre los romanos y era el siguiente, así parecido como el de Hitler, ¿no? César es el Señor. Y el otro respondía, César es el Señor. Pero cuando había un creyente y le preguntaban, César es el Señor, ¿el qué decía? No. Pero si también hablaba, lo mataban. También hablaba, lo mataban, ¿no? Si también hablaban, lo mataban. Entonces ellos entendieron que el Señor ya no era el César, sino que ahora había un Señor que era el Señor sobre todo. Por eso la Biblia, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, por eso digo que cuando uno lee la Biblia y encuentra la palabra Señor hablando de Cristo, no es solo un título de respeto, sino allí la plenitud, el dominio, el señorío de Cristo. Unos textos le leo acá, por ejemplo, Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros matasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. En pocas palabras, el emperador ya no es ningún señor, decían ellos. Él ya no es ningún señor. Ahora hay un solo Señor. Y su nombre es Jesucristo. Filipenses dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Corintios, para nosotros sin embargo solo hay un Dios y Padre del cual proceden todas las cosas y un Señor que se llama Jesucristo. Apocalipsis dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? El título Señor es un título de divinidad, de plenitud de Cristo, de dominio completo. Por eso David dice, el Señor.
O sea, él entendía que Dios era el dueño de él. Que David vivía bajo la plenitud, bajo el dominio, bajo las leyes, bajo todo lo que quería Dios. Y como él vivía bajo esa autoridad, ahora sí puede decir, es mi pastor. Pero hoy muchos quieren que él sea su pastor, pero no quieren que sea su Señor. Muchos quieren que sea el que provee, el que cuida, el que sana, ¿cierto? El que libera, el que restaura los matrimonios, el que hace de todo, pero no quieren que Él sea el Señor, el que manda, el que gobierna mi vida, el que dice lo que tengo que hacer. Por eso el salmista dice, Él es mi Señor. Y queremos los beneficios del cristianismo sin el filtro de la obediencia y la sujeción a Cristo. Queremos beneficios, pero yo no quiero obediencia. Queremos beneficios, bendiciones, pero yo no quiero sujetarme a lo que Él diga. Y buscamos al Señor por motivos equivocados, por lo que Él nos puede dar, pero no queremos rendir nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones a Él. Queremos que nos dé, pero no queremos que nos diga cómo tenemos que vivir. Usted dirá, uy, será vacía, no sé para qué vine hoy. No quiero que la Biblia gobierne mi vida, mi conducta, pero sí quiero que Él me dé. Y decir, es mi pastor y nada me faltará. Perseguimos las promesas y no buscamos obedecer. Buscamos su mano y no buscamos su rostro, que es diferente. Y el salmista dice, el Señor. El Señor. Muchos van a la iglesia únicamente cuando tienen problemas. Me da lo mismo ir a culto, me da lo mismo no ir, quedarme en la casa o no. Yo solo quiero que Él me dé, que Él me bendiga. Pero quiero vivir como yo quiera. Yo no quiero que Él me gobierne. Yo no quiero que Él me diga cómo tengo que vivir. Pero sí quiero que Él me dé. Sí quiero que Él me bendiga. Y llego a la iglesia pensando que soy merecedor y que Dios tiene que darme todo. Pero no quiero rendir mi voluntad a Él. No quiero dejar los vicios. No quiero dejar el pecado. No quiero dejar mi manera de vivir. Pero sí quiero que Dios me bendiga. Cuando su hijo se porta mal, usted va y lo felicita y le da plata, ¿cierto? Usted le dice, si pasa el año, le compro algo, ¿cierto? Si no, se fregó. Y no es que compremos las bendiciones de Dios con obediencia, porque la Biblia dice que la salvación no es por obras. Pero yo quiero mi bendición, pero no quiero obedecer a Dios. Y para que Él sea tu pastor, primero tiene que ser tu Señor. Y la pregunta, ¿Jesús es el Señor de tu vida? Oye, pocos amenes. ¿Jesús es el Señor de tu vida? Amén. Y cuando Él es tu Señor, ahora sí puede ser tu pastor. Amén. Cuando es tu Señor, ahora sí puede ser tu pastor. Tengo un libro buenísimo de Charles Spurgeon acerca del Salmo 23 también. Lo compré una vez a un amigo que se iba de viaje y los vendió, y baratos. Y en una página hay una entrevista que una revista le hace a un pastor de ovejas, un pastor de ovejas de verdad, de lanita. No esta lanita, sino de lanita. Esa lanita. Y dice que son como 20 generaciones de pastores. Este es un hombre que se llama Fernando de Alfonso. Miren lo que dice él acerca del pastor y las ovejas. Una de las funciones y preocupaciones principales de todo pastor es la de conseguir pastos para sus ovejas. Esto las ovejas lo saben por instinto y en consecuencia, a diferencia de otros animales cuya función principal es la búsqueda individual de alimento para su subsistencia y la de los suyos, esto es el instinto de la caza, las ovejas carecen de ese instinto. No pasan largas horas de vigilia al acecho pensando qué van a comer
o dónde van a pastar mañana. Esta no es su preocupación. Por la noche las ovejas se duermen tranquilamente en la confianza de que a la mañana siguiente el pastor las llevará con toda seguridad donde haya comida. Y esto puede que haga que sea el pastor quien no duerma, pensando dónde llevará el rebaño a la mañana siguiente. Pero las ovejas duermen con la más absoluta seguridad. Y cuando con frecuencia pasamos largas noches de insomnio, dando vueltas y más vueltas en la cama, pensando cómo vamos a resolver esto o aquello, cómo vamos a salir de esta dificultad o solventar este problema, deberían venir a nuestra mente estas simples palabras: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Amén. Cuando ya has hecho de Él tu Señor, ahora sí puedes estar seguro que es tu pastor. Si no has hecho de Él tu Señor, te tengo una terrible noticia: no es tu pastor. Si Él no es tu Señor, tampoco será tu pastor. Pero si Él es tu Señor, puedes estar completamente seguro, absolutamente, que Él es tu pastor. Cristo dijo en Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz, y yo ¿qué? Las conozco, dice, y ellas me siguen. Mira lo que dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz, y yo ¿qué? Las conozco, y oyen mi voz y me siguen. ¿Quieres que te diga algo? Jesús te conoce. Dios conoce cada una de sus vidas. Dios conoce tus temores, tus miedos, tus fortalezas, tus necesidades, tus problemas. Lucas 12:7 dice que esta sabe cuántos cabellos tienes. Bueno, conmigo más fácil, ¿no? Sí, hermano David también ya fácil, ¿no? Con otros es más difícil, pero esa es la Biblia que hasta sabe cuántos cabellos tienes. Dice el Salmo 147 que Él conoce todas las estrellas y cada una las llama por su nombre. Él te conoce. Eres una oveja del pastor. No eres uno más en el universo. No eres un número en la iglesia. Eres su oveja y Él te conoce. Porque si Él es tu pastor, Él te conoce por tu nombre. Cada una, cada necesidad, cada problema, cada dificultad que tengas, Él te conoce. Pero la obligación de la oveja, dice, ellas oyen mi voz y ¿qué? Y me siguen. La obligación de la oveja es seguir al gran pastor. ¿Conoces su voz? Mira, Él es tu dulce pastor. Él es tu dulce pastor. Después de que tú has pasado por el Salmo 22 y lo has, es que es un perro de pastor también. Todo lo hace, mire, ya estaba calculado. No sé cómo se llama esa raza, pero son así. Después de que has pasado por el Salmo 22, ya has visto allá esa luz, el Señor diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Llegas al Salmo 23, ¿cierto? Y dices: Él es mi Señor. Después estás seguro que Él es tu pastor, y ahora sí puedes decir que nada me faltará. ¿Sí ves qué bonito? Ahora sí puedes decir con absoluta seguridad: nada me faltará. Oiga, qué confortable promesa es esto. Pasé por el Salmo 22, encontré a Cristo, lo hice mi Señor, y llegan unas palabras de aliento para todo necesitado. Son 3 simples palabras que son: nada me faltará. Mira, el Salmo no dice que tú vas a ser rico. El Salmo no dice que vas a tener carro y casas y finca y mucho dinero.
El Salmo no dice que te vas a ganar el baloto y que vas a ser lo más próspero de este mundo. El Salmo no está prometiendo riquezas, pero sí está prometiendo algo. ¿Y sabes qué es? Que nada me faltará. El Salmo 37:5 dice: joven fui y me he envejecido y nunca he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Quiere que le diga, hermano? Yo no sé mucho de economía, es decir, sé gastar. Yo no sé por qué sube el dólar o baja el dólar. A veces me pongo a escuchar, a leer, a mirar, y yo es que no entiendo, ¿no? ¿Por qué suben, bajan las acciones? No lo entiendo. Si yo fuera presidente, imprimiría billetes. Pero sé que no funcionó en otro lado, entonces aquí tampoco va a funcionar, ¿cierto? No sé mucho de eso, pero algo sé de Biblia. Y la Biblia me dice que nada me faltará. Nada me faltará. Mire, puede subir la gasolina, pero a mí nada me faltará. La inflación en Colombia puede estar muy alta, pero nada me faltará. No sé cómo lo hará Dios. No sé cómo lo hará Dios. En el desierto el pueblo estaba y Dios hizo llover pan, Dios hizo caer carne, Dios sacó agua de la roca, le dio spray para todo el mundo, Dios proveyó. Y el Deuteronomio 29:5 dice: y os he traído esos 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Porque nada, puede que no posea todo lo que deseo, pero nada me faltará. Los ricos tienen necesidades, pero a mí nada me faltará. Aunque el hambre visite la tierra y sea devastada, a mí nada me faltará. Agustín de Hipona dijo: una vez exclamamos, el Señor es mi pastor, no nos queda ya motivos para confiar en nosotros mismos. Y si en algún momento paso por crisis, sé que de su mano vendrá la fuerza para salir de allí. Levanten la mano los que vienen de Venezuela. Son hartos. Hermano, usted se vino aquí ¿por qué? Por la situación difícil allá, ¿cierto? Y Colombia no es Suiza. Colombia no es el sueño americano. Pero estoy seguro que a usted nada le ha faltado. Usted quizás tiene familia en otros lados, Chile, Estados Unidos, que también se fueron, también creyentes. Estoy seguro que nada ha faltado. ¿Por qué? Porque Él, el Señor es mi pastor. Y por esa razón después nada me ha faltado. Si yo le contara tantos testimonios, usted también tendrá muchos testimonios de cómo Dios en algún momento, cuando no había, Dios trajo provisión. Va a contar nuevamente uno cuando Pipe era bebecito, cuando era bonito. Me acuerdo que pasamos una crisis difícil. Pipe, pero qué cada domingo un testimonio mío, el pasado también fue de él, ¿no se acuerda? ¿Sí? Pipe pequeñito, pagábamos arriendo, yo estaba sin trabajo, daba clases de guitarra a domicilio. Y lo que yo iba recibiendo, iba guardando para el arriendo. Y mi papá se infartó, me acuerdo, casi se nos muere. Y tocó ir urgente a la Chayo a un examen. Ese examen valía como 150 y eso era lo que yo tenía para el arriendo en aquel momento. Y yo dije: oye, el arriendo, mi papá se nos va a morir también. Pago el arriendo, salvo a mi papá, ¿qué hago? Entonces uno, ¿qué hace en ese momento? Pues vamos para el examen que toca hacer. Y mi papá estaba conectado por cables por todo lado. Yo les he contado a ustedes que todavía venden pollo picado, ¿cierto? No, mi vecino vende una libra de pollo picado. Al señor de la tienda. Y yo llegaba así con una moneda de 500, algo así. Entonces yo llegaba así y decía: vecino, ¿me vende un pedacito? Pues no tenía más.
Entonces me daba hasta pena y decía así, es que es para el caldito del perrito. Pero el perrito era Pipe, porque era cachorrito. No les miento, y siempre me acuerdo de eso. Y una hermana en la iglesia que se llama Marlene, no la he vuelto a ver. Bueno, la última vez se murió la mamá y me tocó hacer un velorio virtual a mí. Y nosotros la visitábamos, yo visitaba a los hijos y para llevarlos a la iglesia. Y el domingo llegamos con mi esposa a la iglesia y ella llega con una bolsa así. Yo tocaba batería en la iglesia en ese tiempo y eso también, siempre he tocado en la iglesia. Y me dice, tome mi hermano, y una bolsa así. Y cuando yo miro, como 4 pollos enteros así, no de color, porque eso es de color, pues enteros así de color, enteros, grandotes. Y yo le dije, oh, gracias hermana. Y yo pensaba, estoy sufriendo por comprar un pedacito de pollo, ¿cierto? Pero Dios, ¿quiere pollo? Tome. Porque Él es el pastor. Mira, a mí muchas veces me costó creerlo. Yo decía, ay, ¿será que sí? Es verdad que nada nos va a faltar. Uno ve tanta gente en la calle con hambre, pidiendo. ¿Ahorita pasó alguien pidiendo, cierto? ¿Será que sí? Y me costó creerlo. Pero luego yo miro atrás todo lo que hemos vivido. Yo puedo decir esas 3 sencillas palabras: nada me faltará. Pero eso sucede cuando tú haces de Él tu Señor. Si no es tu Señor, estás solo. Pero todos hemos hecho de Él nuestro Señor. Y como somos sus ovejas, ahora es nuestro pastor. Y por consiguiente, nada me faltará. Yo sé que el salmo comienza regañando, o yo comencé regañando, no sé. Pues para hacerle entender que tienes que hacer de Él tu Señor primero. Y sé que nunca nos va a faltar. No sé cómo lo hará. A los que tienen hijos pequeños, su hijo alguna vez le ha preguntado, allá hermano Robert, ¿cierto? Llega el niño pequeño y le dice, papá, ¿y cómo va a pagar el recibo? Él le pregunta. Él no, él sabe que papá tiene que responder, ¿cierto? Él no le pregunta, ¿no? No me preguntan a mí los grandes. No me tiras, si me ayudan. A veces Él es nuestro papá, Él es nuestro pastor. Y dice la Biblia que antes que clamemos, ya nos ha escuchado. Que antes que clamemos, Él ya conoce la necesidad. Y dice la Biblia que sean conocidas todas nuestras necesidades delante de Él con acción de gracias. Porque Él es mi pastor y nada me faltará. Cuando llegue a su casa esta tarde o en la noche, cuando vaya a leer, lea primero el 22. Se lo aconsejo. Lea el 22 y después pase al 23. Y un solo versículo, miren, un solo versículo, todo lo que nos deja, todo lo que nos enseña. El Señor es mi pastor y nada faltará. Cierra tus ojitos y vamos a orar en esta mañana.